¿Qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a todos los grafotubers que me acompañan en mis sesiones de grafología desde casa con Mahara. En esta ocasión quiero que hablemos de los óvalos. Los óvalos son un capítulo muy aparte, es muy amplio. Vamos a hablar de algo, de la relación que tiene en la escritura con nosotros. ¿Qué significa el óvalo? El óvalo, si nosotros vemos, son dos trazos. Bueno, es un trazo curvo. Es un trazo curvo. Son trazos curvos. Como nosotros dijimos en uno de mis apartados, y como es, no porque lo digo yo, es porque así es, que hay dos tipos de trazos, ¿se recuerdan? Los rectos y los curvos. Los rectos, recuerden que corresponden a personas que son poco flexibles, son muy disciplinados, son determinantes, son de carácter fuerte, son líderes, son alfa, por así decirlo. Y los trazos curvos son de gente más condescendiente. Vamos a hablar específicamente de los trazos de los óvalos que corresponden a los trazos curvos. Entonces, por un lado, nos dice que los trazos curvos nos está hablando de una persona que tiene más flexibilidad, que puede cambiar de opinión fácilmente y depende para dónde estén. Si están para arriba, abiertos arriba, entonces nos hablan que es una escritura abierta. Y aquí nos habla de que la persona está expuesta a las influencias exteriores, tanto como la influencia de otras personas sobre sus decisiones. Son influenciables, son personas muy agradables y como el trazo es redondo, nos habla en escritura redonda que tienen excelente memoria fotográfica, pero también son personas que están abiertas, tienen un criterio amplio, les puedes hablar de lo que sea. No se espantan de nada, aceptan las ideas de los demás, tanto que hasta se pueden dejar influenciar. Son accesibles, son condescendientes, son altruistas, son buenos amigos en apuros. Son personas que tienen facilidad de contactos sociales. Ellos pueden hablar con quien sea, son muy curiosos y jamás se quedan con la duda. A diferencia, entre otras cosas más, a diferencia de la escritura cerrada, que sería, por ejemplo, trazo curvo, es una M. Trazo curvo y cerrado. Pero aquí es importante que como está cerrado el trazo, nos habla de que son personas que son tienen un gran sentimiento de protección hacia los demás. Primero están las otras personas que ellos mismos. Tienden a proteger demasiado a los demás y a veces a exagerar, a sobreproteger. Son personas que tienen un sentido de la economía muy marcado, como la escritura pequeña. También son personas que son escépticas. A ellos les tienes que demostrar lo que tú dices con hechos. No se creen fácilmente, como la escritura abierta, que es hacia arriba. Abierta, cerrada. Los óvalos cerrados, óvalos abiertos. Entonces, si hay una gran diferencia, el óvalo tiene una variedad enorme. Hay una gran diferencia de la escritura abierta a la escritura cerrada, que en otros apartados ya hemos mencionado. Hoy lo quiero recordar porque corresponden a los óvalos. ¿Qué tiene que ver el óvalo con el ser humano? Fíjense qué curioso, cómo estamos todos conectados. Bueno, es muy interesante porque tiene que ver con el segundo chakra.
Los chakras, que es una parte, vamos a hablar un poquito de física cuántica y la relación que tiene con la escritura, con la grafología, para que vean cómo la grafología tiene que ver en todos los aspectos. La grafología es una llave que nos va a conectar a todos los demás aspectos. Por ejemplo, los óvalos tienen que ver directamente con los ovarios de la mujer y con los testículos del hombre. Es con el poder, con el cómo nos relacionamos con los demás, que correspondería al segundo chakra. Para que no lo saben, los chakras tenemos chakras que son centros energéticos. Tenemos muchísimos, pero los más importantes son 7, ¿no? Los 7 chakras. El segundo chakra sería después del de raíz. El primero, que es el chakra raíz, después viene el segundo, que corresponde a todo lo que es los órganos reproductores, el poder de procrearse, de pertenecer también a una sociedad, a unas creencias, al sentimiento de pertenencia. Entonces, aquí un poquito influye lo que es el poder sobre los otros. Es curioso porque cuando estamos bebés, la primera vez que nosotros nos damos cuenta del poder que tenemos sobre los otros y podemos manipular a los otros, es cuando estamos bebés y cuando estamos precisamente aprendiendo a controlar nuestros esfínteres. Es en ese momento. No voy a hablar de etapas porque nos tendríamos que meter en algo más profundo y quiero que esto sea más sencillo para toda la gente, no únicamente para psicólogos o para especialistas en personas que se dedican a la salud mental, sino para toda la gente en general, porque todos somos seres humanos, todos fuimos bebés y esto es muy vasto, es muy amplio, muy profundo, pero yo lo quiero simplificar explicándolo de la siguiente manera. Cuando nosotros somos bebés y estamos aprendiendo, mamá está enseñándonos a controlar, a que hagamos en el baño o en la basinica del baño para ya no usar pañal. En esa etapa, precisamente en esa etapa, es cuando nosotros controlamos al otro por primera vez. Cuando la mamá se sienta y está, ándale hijito, por favor, mira, cómete la paleta y que el avioncito y puja, y la mamá quiere que el niño o el bebé haga del baño en la basinica y se espera ahí hasta que haga del baño para poder asearlo, limpiarlo. En ese momento, cuando somos bebés, nosotros inconscientemente recibimos el mensaje y nos damos cuenta de que tenemos el control sobre el otro. Y precisamente es cuando nosotros aprendemos a controlar nuestros esfínteres. Esto tiene que ver cuando ya somos adultos también con el poder sobre los otros, con el cómo nos relacionamos con los otros y la importancia que le damos a la pertenencia, a pertenecer a un lugar, a un club, a un clan, a un estatus social, a una familia. Por ejemplo, una persona que cuando es pequeña, los padres se divorcian, la pequeña tiene 7, 8 años o pequeño, y los padres se divorcian y el padre hace su familia por su parte y la madre hace su familia por su parte, partes a partes. Entonces este niño o niña a veces se va con el papá y a veces se va con la mamá. Entonces inconscientemente cuando este adulto crece y esta niña no ha procesado adecuadamente esta separación de los padres, surge un sentimiento de no pertenencia, aparte de inseguridad, de no saber a dónde pertenece. Entonces aquí es la importancia de conocer en dónde nosotros tenemos dónde nace este sentimiento de pertenencia.
que tiene que ver con el poder que tenemos también sobre los demás, sobre nosotros mismos, sobre nuestras ideas, sobre lo que queremos, sobre lo que tenemos y hacia dónde vamos, porque todo está conectado, está correlacionado. Entonces, grafológicamente tiene que ver con los óvalos, que nos hablan del ego. El ego es muy vasto, no solamente pertenece al segundo chakra, ni se localiza en esa parte, también en el cuarto chakra, que más adelante hablaremos. Yo ahorita quiero leerles algo que es precisamente sobre el segundo chakra y qué tiene que ver, la influencia que tiene. Es muy breve. Fíjense, el segundo chakra corresponde a los órganos sexuales, al intestino grueso, a las vértebras inferiores, a la pelvis, apéndice, vejiga y a la zona de las caderas. Las manifestaciones mentales y o emocionales son la acusación y culpabilidad. Cuando una persona se siente culpable y no lo procesa adecuadamente, cuando una persona, digamos, carga con esa culpa, las culpas son terribles, es un saco muy pesado que nos llena de infelicidad y que muchas veces, la mayoría de las veces cuando traemos culpa inconscientemente, no nos deja desarrollarnos ni de evolucionar adecuadamente. También tiene que ver con el dinero y la sexualidad, con el poder y dominio, con la creatividad, con la ética y el honor en las relaciones. Ahora, ¿cuáles serían las disfunciones físicas? ¿Cómo se refleja en el cuerpo cuando nosotros tenemos alguna culpa, algún deseo sexual no resuelto en la escritura? Vamos a hablar cada una de estas cosas. Por ejemplo, cuando una persona tiene una vida sexual no resuelta, problemas sexuales no resueltos, pueden ser de cualquier tipo. Eso ya es profundizando para ver qué es exactamente el problema. Estamos hablando de que aquí tiene el texto y la firma aquí. Y esta es la hoja. Deja todo este espacio en blanco. Si deja más de 6 centímetros en blanco, en espacio en blanco, hacia el pie de la letra, de la página, estaríamos hablando de que la persona tiene problemas sexuales no resueltos. Con la letra I, que es la puntuación, y con la R, con varios rasgos más, nosotros veríamos, profundizaríamos, y otros rasgos, claro, cuál es exactamente el problema, hacia dónde nos conduce, cuál es el hilo conductor que nos va a decir exactamente la raíz del problema. Nos habla de carencia sexual, no hay una vida sexual activa, y también de carencia económica, cuando hay mucho espacio en el pie de la página, como aquí. Este es el texto, la firma, y esto es el espacio en blanco, todo esto, y este es el pie de la página. Entonces, físicamente, acuérdense que nosotros somos lo que pensamos. En realidad, el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, muchas veces cuando traemos culpa, problemas sexuales no resueltos, inseguridades, recelos, nosotros lo vamos a reflejar físicamente. Y las molestias serían algo así como dolor crónico de la parte baja de la espalda, ciática, trastornos tocológicos o ginecológicos, dolor pélvico o en la parte baja de la espalda, la potencia sexual, problemas urinarios, entre otros. Entonces, el óvalo es el que nos va a hablar del yo y el no yo. El óvalo también en la escritura nos habla del ego. Esto es bien interesante porque fíjense que el ego no es como un apéndice
que nos puedan extraer. El ego no es como una uña que nos podamos quitar, o no es como el cabello que nos lo podemos cortar. El ego es el que nos avisa cuando algo no está mal, es nuestro otro yo, cuando tenemos un alter ego, cuando nos ponemos otro nombre, cuando caracterizamos otra personalidad que no tenemos, es nuestro alter ego, nuestro otro yo. Entonces, no es algo complejo para en un apartado poder hablar del ego. Vamos a estar profundizando sobre este tema. Pero el ego no es de que sea malo. En muchas ocasiones yo he escuchado que mucha gente dice es que tiene un ego muy grande. Sí, muy grande, pero el problema no es que sea grande, porque todos tenemos ego. El problema es que este ego esté mal educado, que esté mal adiestrado, que esté mal enfocado. Ese es el problema, porque todos tenemos un ego. Como mencionaba, no podemos nosotros quitárnoslo, pero sí podemos conocernos para saber cuándo nuestro ego nos está indicando que algo no está bien. Eso es algo muy interno que solo nosotros, ni el mejor psicólogo, te va a decir cómo te sientes. Tú sabes cómo te sientes internamente. Entonces, el ego es esa parte, vamos a pensar que es como un semáforo. Veámoslo así. Imagínense que es un semáforo que tiene su luz verde, ámbar y roja. El verde, pues es el avance. El ámbar es el que pone la alerta, la alarma de que te vas a tener que detener, que algo está pasando, observa, mira. Y el rojo es de que paras definitivamente. Cuando nuestro semáforo está en verde, nosotros nos sentimos tranquilos, a gusto. Esto es cuando hay congruencia entre lo que hacemos y lo que decimos, entre la honestidad que tenemos en dar algo, en proporcionar algo, en brindarnos, en entregarnos y en ser honestos con nosotros mismos, con lo que realmente somos y que demostramos que somos. Cuando nosotros llegamos a mentir, que todos mentimos, porque existe la mentira, es parte de la vida, cuando nos traicionamos a nosotros mismos, es cuando ese ego nos empuja a traicionarnos, porque además el ego es como un monstruo que si no lo conocemos y no lo miramos y no miramos lo que nos está diciendo, es como un monstruo que empieza a crecer y nos empuja a hacer cosas y a reaccionar de manera inadecuada. Entonces nosotros tenemos que conocerlo, verlo, vernos, observarnos para ver ese ego y hacerlo nuestro aliado. Sería lo más apropiado. Entonces, cuando se pone en luz ámbar, es precisamente cuando hay esas alertas de que algo está pasando inconscientemente. La energía no miente. Y aunque nosotros vivamos cada día y tengamos nuestras labores y el trato con la sociedad y trabajemos y nos distraigamos, inconscientemente tenemos una conciencia que esa no miente. Que al final del día nos vamos a dar cuenta que hay algo que no nos acomoda, que algo nos está incomodando, hay algo que nos está haciendo, nos puede provocar sufrimiento, como el presentimiento de sufrir alguna molestia en el alma. Entonces, cuando está amarilla es el alerta de parar, detenernos, reflexionar, meditar, y no estoy hablando de religión, estoy hablando de algo que es fundamental, de retomar nuestras ideas, de ver qué estamos haciendo, dónde estamos parados, si lo que estamos haciendo es realmente lo que queremos hacer, si no estamos dañando a nadie, si está bien para nosotros lo que estamos haciendo. Entonces, por eso es esta alerta, este color ámbar del semáforo. Es un pare, nos pide que nos detengamos y que observemos, nos observemos.
Si el semáforo está en rojo, definitivamente ya nos comió el ego, no nos dimos cuenta, discutimos, siempre queremos tener la razón sobre el otro. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero la mayoría de las discusiones que se provocan, que se hacen en cualquier parte del mundo, bajo cualquier circunstancia, se deben a un ego enorme por ambas partes. Porque para que haya un pleito, una discusión, se necesita más de uno. Entonces, lo que nosotros queremos es tener siempre la razón sobre el otro. Cuando el amor no entiende razones. ¿Y para qué, ya una vez teniendo la razón, para qué queremos esa razón? ¿De qué nos sirve tener la razón? Pero esto es porque tenemos un ego muy grande, queremos ser mejor que el otro. Y tiene mucho que ver con las creencias que nos han hecho pensar, que nos han sembrado desde generaciones muy anteriores, pero muy anteriores. Ya lo traemos, esa información, en nuestros tejidos, en nuestra forma de pensar. Entonces, si nosotros pensamos, nos han metido, por ejemplo, cosas como la competitividad. No nos enseñaron a competir con nosotros mismos. Nos enseñaron a competir con el otro, pero no desde un punto de vista deportivo, sino de un punto de vista de yo te friego, yo soy mejor que tú, yo te supero. Para mí tú no eres nada, te pisoteo, paso sobre de ti. Yo soy, no quiero decir palabras antisonantes, pero sí quedarían palabras que ustedes pueden imaginarlas. Soy más que tú. Entonces, siempre esto nos hace que nos estemos midiendo constantemente con los otros. Y lo único que hace es este ego llenarnos de vacío. Porque en realidad, en género, sí hay niveles, pero en género todos somos iguales y todos tenemos las mismas capacidades que podemos desarrollar. Bueno, hay gente que tiene unos talentos que ya nace con ellos y maravilloso, se le facilita más ciertas aptitudes. Pero entonces nosotros, cuando nos dejamos arrastrar por este ego, ya no vemos, ya está tan inflamado que no vemos. No queremos observar, no queremos ver, y ese es un problema. Nos negamos a cambiar, a abrir nuestra mente, a aceptar, nos llena de prejuicios, criticamos, juzgamos, nos sentimos mal. Y esto tiene que ver con el ego, con los ovarios y con los testículos, con el poder, con el yo puedo más que tú, yo puedo, yo sé. Yo soy el mejor. Es un rasgo también narcisista, porque si se dan cuenta, recuerden que en la firma nosotros dijimos, si tú firmas y encierras, que es un óvalo, es un rasgo narcisista, con una gran necesidad, es un complejo anal, y con un rasgo narcisista y con una necesidad de protección, porque es tan insegura la persona, tiene un deseo inconsciente de regresar al vientre materno, pero esto es inconsciente, no estamos conscientes de ello. Entonces, a través de la escritura nosotros podemos conocer nuestro ego y aliarlo a nosotros. Que nosotros controlemos nuestro ego, no nuestro ego a nosotros, porque este se convierte en un monstruo enfermándonos, y las enfermedades o dolencias que podamos tener, o impotencia sexual, o disfunción sexual, o prejuicios, todo este tipo de cosas que tienen que ver con el ego, el creernos superior a los demás, tiene que ver directamente con los ovarios, con los testículos, con el poder, pero también grafológicamente con los óvalos. Bueno, dicho esto, yo quiero presentarles un tipo de óvalo que está aplastado. Se le llama elipse también. Es como si la persona escribiera así,
como si el óvalo lo aplastara contra el renglón donde se supone que está la línea base de las letras. Y les voy a enseñar un ejemplo. Un ejemplo de lo que les estoy diciendo, de escritura con óvalos aplastados. Y otros trazos que nos van a confirmar, porque así es la grafología de maravillosa, de interesante. Cuando aparece un rasgo interesante, siempre va a haber uno o dos o tres o más que nos confirmen lo que estamos diciendo. Cuando una persona tiene una característica, siempre van a aparecer más signos en la escritura que nos van a confirmar aún más esta característica. ¿O la van a descartar? Miren, observen por favor. Observen lo que son las letras, los óvalos, que son las O, A, B, D minúsculas. Vean cómo se aplastan contra el renglón, aquí. Si nosotros las midiéramos, observen está más ancho que alto. Incluso en todas las letras, vean, si nosotros tomamos medida de aquí hasta acá, va a medir más que de alto. Observen, todas las letras están aplastadas contra el renglón. Incluso la firma tiene la misma característica. Las mismas características, el mismo tamaño, la misma forma que la escritura. ¿Qué quiere decir aquí? Quiere decir que tiene un complejo muy intenso de inferioridad y que inconscientemente trata reiteradamente de compensarlo. Por eso es que hace estos trazos largos, convirtiéndose en una escritura extraña y bizarra. Lo que quiere decir que esta persona se quiere hacer sentir especial, única, diferente de los demás. Se quiere singularizar de los demás. No es igual que los demás. Se siente diferente, pero también tiene una actitud un poco prepotente. Aquí nos habla los trazos que van hacia abajo, porque son los más hacia abajo que hacia arriba. Entonces la tendencia es hacia la esfera del instinto y del materialismo. Es una persona que el dinero es muy importante para él. Pero también la forma en la que tiene trazo recto hacia abajo, que son las jambas, que están hacia abajo, invaden en el siguiente renglón, nos habla de que es una persona imponente. En el aspecto sexual es dominante y le gusta hablar un poco de como simular una escena un poco agresiva. Pudiéramos hablar de un poco de sadomasoquismo. ¿Por qué? Porque si observamos, nosotros agrandamos estos trazos que se le llaman de botón y de masa. Como los trazos de masa son los trazos de violencia y soberbia, pero en el sentido de sexual. Entonces, claro, tiene muchas ventajas también, pero nosotros estamos enfocándonos en el óvalo. Esta persona tiene un ego muy grande, tiene, digamos, problemas con la realización, con el desempeño adecuado sexual, y también es muy materialista. Son personas que prefieren, no le importa pasar encima de los demás porque el trazo, las jambas están pisando el renglón de arriba, pisar a los demás, pisotearlos con tal de conseguir sus objetivos. Entonces estamos hablando de una persona que tiene un ego muy grande. Siempre va a ser él el primero, obsérvenla. Siempre va a ser el primero. Laboralmente no es una persona que sea adecuado ponerla en un puesto de jefatura, pues sus trazos son redondos, no sirve para liderar, pero sin embargo siempre va a tener ese
sería como medio tirano si tuviera el poder de liderar un equipo de gente, porque con este complejo de inferioridad tan intenso que tiene para tratar de compensar, siempre va a tratar de se siente superior a los demás, pero esto es porque en realidad se siente menos. Es decir, para resumir, tiene un complejo de inferioridad, pero tiene un problema de autoestima muy intenso. Esto es cuando los óvalos están aplastados, que se les llaman elipses. Entonces, espero que anoten lo que estamos viendo y manden sus escrituras. Vamos a ver en la escritura que tienen, en otro apartado, ahorita voy a grabar otro apartado para dictarles un escrito y podamos trabajar sobre él. Prepárense con papel blanco, por favor, una hoja en blanco, que no tenga rayas, que no tenga ni cuadros, que sea blanco, y una pluma normal, que no sea de gel, que no sea delgada ni gruesa, porque ya hay una gran variedad, que no sea de gel, que no sea lápiz, que sea tipo mediano, pero normal, para que yo en el siguiente apartado les dicte algo y de ahí empecemos a ver hacer nuestras observaciones y me manden para ver y veamos, hagamos un chat, si es posible, donde veamos una sala de discusión, donde veamos si lo que están haciendo sus observaciones son adecuadas, son indicadas, son correctas o no. Con mucho gusto, yo se los diré. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente apartado. Felices trazos.